Buenas noches a todos, soy Luis Merino del grupo Omega 4 Investiga y del canal Fotografía Fantasma. Hoy voy a hacer un vídeo un tanto especial porque nuestro amigo David Cortizas se ha puesto en contacto con nosotros por un tema de una posible parafonía. Él se dedica a hacer tutoriales de cuidado de bonsáis, tiene un canal que yo lo recomiendo a todos los que estéis interesados en el cuidado de estas plantas tan genuinas y tan bonitas. Pues bueno, él nos explicaba que él está haciendo la edición de un vídeo junto a un compañero suyo y de repente, en mitad del silencio y de las pocas explicaciones que pueden dar, porque hay que tener en cuenta que cuando se hace la edición de un vídeo hay que estar en riguroso silencio porque es algo que sabemos todos a la hora de grabar dichos vídeos, pues resulta que parece que se cuela una voz, ¿no? Que es lo que nosotros deducimos en un principio como posible parafonía, pues mientras ellos están haciendo ese tutorial, ¿no? Él nos explica que había dos personas en una habitación, en esa estancia, no es una habitación demasiado grande tampoco, y nos dice que, exceptuando la voz natural de él y de su compañero, que hemos sabido identificar en el audio perfectamente, se cuela una tercera voz que no coincide ni con el tono ni con la distancia a la que estarían grabando. Entonces, nosotros lo que hemos intentado con nuestros conocimientos dentro de Omega 4 Investiga es intentar analizar un poquito más ese audio que la verdad hay que decir que nos está trayendo bastante de cabeza. Tenemos que definir una cosa. Tenemos un ruido extra que se trata de una especie de... ¿Cómo definirlo? Una especie de condensador, una especie de motor que está haciendo un ruido bueno, entra dentro del audio porque es para el cuidado de los bonsáis. La voz se ha metido ahí, esa voz. Y bueno, lo que queremos mostraros en primer lugar antes de comenzar el análisis es que la escuchéis, ¿vale? Para que podáis también tener un poco una explicación de lo que es la parafonía sin analizar. Bueno, después de haber escuchado el audio, no vamos a decir exactamente lo que hizo al final, pues porque hay una palabra más sonante que creemos que no debería decirse en vídeo, ¿de acuerdo? Podemos decir lo que diría al principio esa voz, que sería agárrale, seguido de, como decimos, de una palabrota, que lógicamente espero que podáis escuchar bien, pero nosotros no podemos, por respeto al canal de nuestro compañero, pues no debemos decirlo. Entonces esperemos que podáis escucharla. ¿Qué hemos hecho con este audio? Nos está trayendo a un auténtico quebradero de cabeza en el aspecto en el cual nosotros hemos introducido el audio en el programa, en los programas que nosotros tenemos para análisis de psicofonías y no llegamos a una conclusión. Y ahora voy a explicar por qué. En primer lugar, tenemos el ruido de un condensador que se está mezclando con esa voz. Lamentablemente, lo que ocurre que es al no estar, al no tener esa parafonía controlada en un lugar como cuando nosotros grabamos estas anomalías en audio, no podemos deducir que realmente sea una parafonía como tal. Es cierto que en el esquema hemos limpiado ruidos, hemos aumentado el volumen, hemos metido algún filtro y hemos quitado los sonidos más molestos. Y sí que es cierto que la gráfica nos indica que hay algún que otro pico bastante elevado. Hay hay bastante controversia entre los compañeros y yo, pero sí que es cierto que la voz en un principio me parece, vamos a decirlo, un tanto natural, ¿de acuerdo? Lamentablemente, pues como digo, nosotros hemos intentado indagar lo más posible, hemos incluso metido el audio para ver los hercios, los decibelios, y realmente es un tema en el cual no nos queremos meter porque no somos expertos en sonido. Esto debería, pues, analizarlo un técnico de sonido y que nos pudiera decir. Dentro de nuestro conocimiento, ¿qué es lo que podemos decir ahora mismo de esta parafonía? Bueno, pues podemos decir que es extraña porque en primer lugar no coincide con el tono de voz ni del compañero David ni de su ayudante que en esos momentos estaban aquí. Bueno, a continuación quiero que observéis y escuchéis atentamente la siguiente voz. Pertenece a uno de los compañeros que está grabando el tutorial sobre bonsáis, que es David. Quiero que lo escuchéis atentamente, por favor. Bien, habréis escuchado que es una voz totalmente natural, ¿vale? Está identificado, es él, y no hay ningún lugar a duda de que, bueno, para que veáis un poquito la diferencia. Esto es una voz natural, pertenece al compañero David. A continuación vamos a poner la voz que también se escucha perfectamente de su ayudante. Podéis comprobar que es un rango de voz normal, estaría dentro de lo natural.
Ambos tienen un volumen de voz, yo diría que muy parecido, y no hay ninguna duda de que son ellos, además que ellos mismos se han identificado. Entonces, ¿cuál es la controversia? Que resulta que la anomalía de audio que tenemos, la supuesta parafonía, nos da la impresión, en primer lugar, de que está en otro rango de frecuencias. No corresponde con el tono de voz de ninguno de los dos compañeros. Bien, a continuación vamos a volver a repetir el audio de la parafonía porque quiero que escuchéis la diferencia entre el rango vocal de nuestros dos compañeros y el sonido y la tonalidad de este audio que a nosotros nos está desconcertando. Lo que queremos con esto es que vosotros desde casa podáis escuchar y ver la diferencia que hay entre los distintos rangos vocales y los tres diferentes audios. Podemos comprobar en el audio de la posible parafonía las diferencias que hay con los audios de nuestros compañeros. ¿Cuáles serían? En primer lugar, estamos ante un tono de voz que no correspondería con ninguna de las dos personas que estaba en aquel momento en la habitación grabando el vídeo. Tenemos una voz que es más alejada. A mí lo que me llama la atención es que no tiene ni gota de reverberación, no hay un eco que se puede formar en cualquier clase de habitáculo de habitación que sea de un tamaño pequeño. Y luego si nos fijamos y escuchamos el audio con detenimiento, podemos llegar incluso a ver que está como ennegrecido, que ese audio tiene una especie de neblina que lo que hace es que ensucia un poco esa voz que parece que entra pues como de otro lado, ¿no? Es un poco curiosa. ¿Dónde está la controversia? Como decimos, lamentablemente, nosotros hemos analizado ya muchas psicofonías, muchas parafonías, y realmente aquí no podemos dar un veredicto definitivo. Creemos que podría ser una parafonía, pues como decimos, lo primero que hacemos es, por supuesto, guiarnos y, por supuesto, creer a nuestros compañeros que aseguran y nos juran que es que allí no había nadie, de hecho no tenía por qué haberlo porque otros vídeos de tutoriales de bonsai podréis comprobar que están en el más absoluto silencio para poder hacer una explicación en audio del vídeo como Dios manda. Entonces, lógicamente, les ha ocurrido esto, nunca les había pasado, se han puesto en contacto con nosotros y nosotros, lamentablemente, debido al ruido que hace el generador que está al lado, debido a los diferentes tipos de elementos que tenemos en ese audio, lamentablemente es uno de los pocos audios o de las pocas parafonías que no podemos a día de hoy deducir como auténtica hasta que un técnico de sonido o alguien que realmente sepa de rangos vocales, de hercios, de volúmenes, pues pueda darnos esa definición. Es curiosa, tenemos que decirle a nuestro amigo David y a su ayudante que es una cosa curiosa, que les creemos, por supuesto que sí, y que la verdad que nos ha dejado y nos trae de cabeza, que realmente pues ha conseguido desde luego un audio muy curioso, una voz que no sabe ni él ni nosotros el origen, por supuesto dudamos y negamos que sea del exterior, y simplemente, bueno, pues ahí os lo dejamos pues para que podáis sacar vuestras propias conclusiones. Muchas gracias y buenas noches.